Hola a todos, saludos. Hoy 7 de abril del año 2020, Día Mundial de la Salud, un momento especial para el mundo en este momento de pandemia, de reflexión, de conciencia de la salud humana, de la salud colectiva, de la salud valorada, de la salud con ética, del ejercicio médico, del ejercicio ciudadano, del ejercicio de la ciencia por la humanidad, por una humanidad definitivamente humana. Saludo también el Día Mundial del Internet y llamamos como siempre desde el Ministerio Popular para la Ciencia y la Tecnología al uso racional de las tecnologías de la información y la comunicación y al uso del Internet, no solo como una plataforma educativa y de recreación y de entretenimiento, sino como una plataforma para el encuentro, para el debate de las ideas, pero para el uso racional de las tecnologías de la información y la comunicación. Seguimos reflexionando, la ciencia responde, en compañía de la doctora Palmira Guevara, profesora de la Universidad Central de Venezuela, investigadora de la UCB, de la Escuela de Biología, luchadora también, hermosa hermana venezolana. Gracias, Palmira, por acompañarnos. Gracias por esa bienvenida a este espacio de divulgación, de comunicación, de entendernos, de hacer la ciencia accesible, de formar y motivar. Así es, y encontrarnos con todos los hermanos y hermanas venezolanas, jóvenes, padres, abuelos, hijas, hermanos todos de la patria bolivariana. Hacemos un enlace hoy con gusto para comunicar, para divulgar, para socializar el conocimiento de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la salud, de la política, de la cultura, para el buen vivir, para la construcción de un nuevo modelo civilizatorio para todos, que nos garantice el bienestar común. Entonces nos encontramos en medio de una pandemia mundial que superó el 1.000.000 de casos. Actualmente, 1.412.000 casos en el mundo reflejan cómo se sigue propagando el coronavirus COVID-19, que hoy arroja más de 81.000 defunciones y que sigue de alguna forma dispersándose en todo el planeta. Esto es una reflexión importante y ante todas las políticas del mundo y el llamado de la OMS es a la prevención, al mantenimiento de las normas de higiene, de limpieza profunda de manos, el distanciamiento social consciente para romper la ruta de contagio. En el caso venezolano, en el caso que nos atañe como país, gracias a las medidas de contención, hoy reportamos 169 casos positivos, lamentablemente 7 defunciones, 65 compatriotas, hermanos y hermanas venezolanos recuperados, que demuestran un importante ejercicio de la salud colectiva del país como una política de bienestar en la atención de nuestros ciudadanos en el marco de la pandemia. Y continúan 93 pacientes bajo atención y vigilancia médica permanente. Esto es gracias a las instrucciones del presidente Nicolás y la política establecida por la Comisión Presidencial ante la pandemia del coronavirus. Es importante entender los mecanismos de acción del coronavirus. ¿Por qué llamamos a la contención? ¿Por qué llamamos a disminuir las aglomeraciones, a disminuir la cercanía entre nosotros de esta forma para romper la ruta del contagio? Porque el virus se propaga a través de pequeñas partículas que salen por nuestra boca, a partir de los estornudos, a partir de la tos y evidentemente del contacto en donde el virus está con las superficies y con nuestras mucosas y membranas. Esta prevención es fundamental e igualmente el lavarnos las manos de forma correcta. La visita de Palmira hoy con nosotros para compartir este momento es para discutir el ciclo de multiplicación y qué se traduce de su información genética en el ciclo de vida del virus. Cuéntanos, Palmira. Bueno, bien decimos que los virus no son seres vivos, sin embargo, son seres que tienen herramientas suficientes y muy definidas, muy sofisticadas para garantizar su replicación. Su ciclo de vida está dirigido a encontrar de manera efectiva un blanco celular
para que ese blanco celular pueda ser invadido y lograr la replicación de ese virus y la producción de nuevas partículas virales. Ahora, esto no es nuevo, esto viene sucediendo y ocurre en todos los virus, todas las células, como organismos, sean organismos unicelulares o pluricelulares, tienen algún conjunto de virus que las ataca. Nosotros estamos más acostumbrados a hablar de los virus que atacan a las bacterias, que son con los que hacemos fundamentalmente nuestro trabajo en genética, y en este caso el virus, el coronavirus o toda la serie de virus que afecta a varios vertebrados, mamíferos, aves y una serie más de organismos, tienen una estructura celular conservada. Fundamentalmente el virus está diseñado para que de manera rápida, una vez que entre a la célula, garantice que se expresen todos sus genes. Eso es fundamental, y la manera más eficiente que lo hace, de manera más compacta con que lo hace, es teniendo su material genético constituido como un ARN. ¿Okay? ARN, cadena sencilla, y es un ARN que está en un momento de la expresión genética que está para ser inmediatamente leído en el citoplasma celular. Entonces, por eso es que se dice que es un virus de ARN, cadena positiva, porque es el que tiene la información en una forma de lectura que puede ser inmediatamente leído. Estaba muy bien la transparencia que teníamos antes, donde estaba el ciclo del virus, sin embargo, y porque allí estamos ilustrando, donde está la cinta ondeada, morada, estamos viendo cuál es lo que logra entrar al citoplasma celular, e inmediatamente se monta una maquinaria para llevar esta información a la información que nosotros conocemos en el mundo de la biología, que es la información en proteínas, la traducción. Entonces, el virus está inmediatamente listo para ello. Yo quería comentar también algo con la transparencia que pusiste al principio, donde están el genoma humano y el genoma del virus, que la enfermedad COVID-19 resulta de la interacción entre dos genomas. Está el genoma de los seres humanos, que ahí tuve que modificarla porque la cuestión de género siempre la tenemos que cuidar. Claro. Ahí tenemos 3.200 millones de pares de bases en promedio en el genoma de los seres humanos, de cada ser humano, pero además que es diploide, tiene una doble carga, tiene un backup, un repuesto para ello. El virus no se puede dar el lujo de tener eso, porque el virus está en esa estructura, en esa bolita que vemos a la mano izquierda. Aunque sea un virus ARN muy grande, tiene 30.000 nucleótidos, es un ARN, cadena sencilla. Y si nosotros vemos, había un amigo artista que me estaba preguntando qué eran esas coronitas que tenía allí. Bueno, esa estructura no tiene desperdicio, tiene funciones muy específicas. Es una bolsita dedicada a proteger esa información genética que fundamentalmente está allí para hacer más de esas estructuras que tenemos afuera. Tiene que garantizar la especificidad de infección de especie, que lo hace a través de esas estructuras turquesas, y tiene que garantizar también el mantenimiento mientras esté circulando, ya sea sobre la superficie, en las goticas de saliva, ya sea sobre la superficie del celular, ya sea en el piso o exponiéndose al sol. Tiene que garantizar que ese virus esté por allí el mayor tiempo posible viable. Esa es la función de la estructura viral que está codificada en su ARN. Entonces vemos que no es cualquier cosa, parece una estructura muy sencilla, pero en lo sencillo está la belleza, y allí eso es clave. Así es. Entonces tenemos que esas 30.000 núcleos importantes proteínas que tienen que ver, las proteínas de envoltura de la nucleocápside, las proteínas que acompañan el ARN para que ocurra su transcripción, la proteína de la envoltura, como dijimos en este momento, nucleocápside, la glicoproteína de la membrana que permite el reconocimiento también, y la espícula. Este ARN que luego en el interior de nuestras células se multiplica, va acompañada de unas proteínas accesorias que corrigen las mutaciones, las posibles alteraciones que ocurren como un hecho azaroso en la naturaleza,
cuando se da el proceso de replicación de material genético. Ocurre también en el humano, ocurre en todos los organismos vivos. Lo importante de esta proteína que acompaña la transcripción es que permite corregir esas mutaciones, porque aunque los virus mutan bastante, esa corrección permite que sean muy estables también las mutaciones. Ese es un concepto bien interesante y a veces muy difícil. Que lo vamos a ver allí cuando veamos la estructura del genoma, logras un conjunto de funciones que deben ser expresadas de manera armoniosa para que logren su función, que es replicarse. Tú quieres que se mantengan, pero a la vez es necesario, estoy diciendo, pero a la vez es necesario que tú aflojes un poco y permitas que haya errores para que haya diversidad, pero no demasiados. De manera que dentro, porque estamos hablando de números, los virus una vez que entran a la célula producen miles de millones de partículas virales. Y esas partículas virales en esa población actúa como un conjunto, como una población, hay toda una diversidad viral en funciones. Cada proteína, que vamos a ver algunas de sus funciones, tú permites, como proceso de replicación, permites que haya espacio para que haya diferencias, pero tampoco demasiadas, porque bueno, si logras que haya demasiadas, esas demasiadas probablemente no vayan a estar en una situación que les permita ser favorable y replicarse y volverse a ensamblar e infectar a una nueva célula hospedera. ¿Okay? El objetivo de todo virus en nuestro organismo celular es garantizar que su información genética se replique, constituir nuevos viriones, trillones de viriones, y salir nuevamente a infectar otras células, porque por sí solo él no tiene vida. Entonces los mecanismos evolutivos que han acompañado a los virus es de herramientas, de proteínas y estructuras que permiten ensamblarse partiendo de la estructura celular de nuestra maquinaria de reproducción también y de multiplicación. Y esto es fundamental. Entonces la permanencia de los virus en los ecosistemas también depende de sus estrategias evolutivas asociadas a las mutaciones que les permiten la diversidad, como bien lo explicó la profesora Palmira, y la estabilidad en el entorno. Hacerse fuertemente muy virales genera evidentemente mayor multiplicación y mayor letalidad también en muchos casos, pero la permanencia en el ecosistema se garantiza en la medida en que puedan apoderarse de nuestro material celular y multiplicarse y seguir generando diversidad en ese pool. Uno hablaba en aquellos momentos de la investigación, cuando Palmira nos acompañaba, de cuasi especies, que en el organismo humano, en el caso de HIV, uno podía determinar cuasi especies, que era la expresión de múltiples virus con algunas mutaciones en su material genético, pero evidentemente el más estable y el más favorable desde el punto de vista de evolución es que se garantiza multiplicarse y permanecer en el tiempo. Al final, nuestras células son vehículos para que los virus se multipliquen también en el tiempo. Fíjate que en estas distintas estrategias que tiene el virus, el hecho de que sea un virus ARN es un punto favorable para hacer más rápida la replicación, porque está inmediatamente disponible cuando esté en la célula, pero es un punto débil. Las moléculas de ARN son sumamente lábiles. Si ese capsidio que tiene el virus, compuesto de membranas y de proteínas, nos lavamos las manos con agua y jabón, que ahí tenía también unas transparencias para eso, en lo que nosotros vaciamos el virus de esa bolsita en donde está encapsulado y dejamos ese ARN inmediatamente es degradado, no tiene vida. Entonces, si nosotros conocemos muy bien la estrategia del virus, por ejemplo, que el jabón ataca a la cobertura lipídica del virus, y eso se sabe porque hay una serie de experimentos con distintos solventes orgánicos a los cuales se someten los lisados virales y después se investiga si ese lisado viral luego tiene actividad biológica en cultivos celulares. Esa es la manera en cómo se hace. Entonces uno puede ya intuir que hay una membrana lipídica, que no es más que grasa, organizada, sobre la cual se insertan proteínas, ahí las vemos insertadas las proteínas. Lo verde que está allí, lo verde más fuerte, son las moléculas del jabón empezando a interactuar con las regiones de las proteínas que están insertadas en la membrana, sustituyendo y formando vesículas alrededor de ellas y prácticamente sacándolas de allí. ¿Ven cómo quedan algunos huecos en la membrana allí una vez que las moléculas del jabón han estado haciendo acción? Porque desensamblan esas proteínas que forman las espículas
Y precisamente la espícula es otro punto fundamental, como hablábamos antes, para determinar el tipo de célula que debe anclarse el virus para garantizar su replicación y el tipo de especie en la cual va a ser exitoso. ¿Okay? Entonces, el agua con jabón lo que nos permite es desestabilizar la estructura de la membrana, y al desestabilizarla queda expuesto el ARN, y ese ARN, sensible por supuesto al ambiente, se desintegra. Y esto es fundamental. Entonces, ante cualquier virus, ante cualquier agente infeccioso, fundamental las medidas de higiene y lavarnos bien las manos. Agua y jabón es parte de las medidas de prevención. Lo de la espícula, que perfectamente explicaba Palmira, permite la interacción con el receptor. Y esto, que alguna vez el virus logre penetrar a la célula. Y en este proceso de penetración ocurre la replicación del ARN. Palmira, de la replicación, puntos críticos para el virus. Sí, es fundamental. Por favor, si podemos tener la transparencia del mapa del genoma que está allí, que es además uno de los más recientes. Adelante, más adelante, y ya hablamos de esa parte del receptor. Hay una parte que dice mapa, hay otra. Ajá. La disposición de los genes sobre la molécula de ARN no es azarosa, es fundamental. El primer gen, el primer marco abierto de lectura que se encuentra allí son las subunidades de la proteína que va a conformar la replicasa. O sea, lo primero que yo tengo que garantizar es que yo voy a empezar, una vez que yo entro en la célula, mi proceso de replicación. No sé si consiguen el mapa. ¿Está ahí? Y entonces es el primer gen que está disponible para ser sintetizado en proteína. Esa estrategia permite garantizar que luego se empiecen a hacer copias negativas de ese ARN positivo, que son el punto de partida para toda la síntesis de proteínas que se va a ir dando allí. Entonces, el complejo de ARN polimerasa, que se conforma con otras proteínas virales que no son las estructurales, ¿okay?, va a conducir al virus a que se ensamblen partículas virales. Ahora, ¿qué sucede? El virus tiene, aunque es un virus grande, en este caso el mapa, cuando lo consigamos, va a mostrarnos que existen 26 proteínas que son codificadas en esas 30.000 nucleótidos. ¿Okay? ¿Qué hace el virus? Si pones el del ciclo de vida, ahí lo podemos ilustrar. El virus, fíjense que allí tenemos todas comenzando con un segmentico rojo y después un segmento amarillo, terminando con un segmento común verde. ¿Okay? Cada una de esas líneas es un gen. Nosotros estamos acostumbrados a que uno hace una lectura de un gen sobre un solo marco abierto de lectura, partiendo de un punto común. En este caso, eso ocurre, pero luego hay la acción de una transcripción un poco complicada que comienza en un mismo sitio, se desliza y termina más abajo. Y se sintetizan toda una serie de ARNs de distintos tamaños que codifican para péptidos de distintos tamaños que si están ensamblados en el grande, cuando esa proteína se pliega, tienen una función distinta. Pero si está el pedacito chiquito, cuando esa proteína se pliega, tiene otra función. Entonces, una de las formas de garantizar el virus, su estructura y su funcionamiento, optimizando los 30.000 nucleótidos que tiene, es darle a las proteínas más de una función. Funciona en la área de replicación, pero también funciona en todo lo que tiene que ver con el ensamblaje viral, pero también funcionan en lo que significa en contener el sistema inmunológico, porque muchas de esas proteínas, yo tenía una tablita por allí, en donde habla de cómo ellas también tienen una acción en interferir con la acción inmediata de la respuesta inmunológica a través de inactivar el interferón. Y sí, pero la acción sobre el interferón, Palmira, ocurre en la síntesis del interferón o en el mecanismo de acción del interferón. En el mecanismo de acción del interferón. Porque lo que uno logra medir, en el caso de la serología de pacientes chinos, que está reportado ya en la literatura mundial, es una disminución de la concentración de interferón en el organismo. Y entonces esa disminución del interferón genera evidentemente toda una cascada de disminución también en otros efectos y otras citoquinas. Lo importante es que como el sistema inmune, además de toda la línea celular del sistema inmune, ocurre también
toda una cascada de interleuquinas y citoquinas importantes de activación. Luego, al final del proceso de la necrosis que ocurre en los pacientes que tienen el desarrollo de la neumonía, lo que vemos es una respuesta exacerbada celular, un proceso de fagocitosis exacerbada y toda esa respuesta aguda celular va haciendo destrucción del tejido tisular. Hay pacientes en España que han comenzado a recibir corticosteroides para disminuir la respuesta inflamatoria. Y en la terapia propuesta por el sistema de salud venezolano ante la pandemia, nosotros le damos a nuestros pacientes interferón. ¿Con qué fin? Con el fin de equilibrar la respuesta inmunológica del paciente. Y ha sido favorable. Nuestros 65 pacientes recuperados han recibido la terapia de cloroquina e interferón. Y esto nos ha permitido continuar y multiplicar la vida de ellos. Y esto es fundamental. Déjame decirte que lo conozco de manera personal porque una compañera estuvo hospitalizada en Lince y estaba recibiendo inhalado el interferón. Entonces es bien importante porque a veces se tiende a desvirtuar, no lo dijo la ministra, sí. no lo dijo la ministra solamente, es un hecho, conocemos que ocurre así y no existe, es importante conocer hasta el momento una terapia específica, porque lo que nosotros tenemos que estar pendientes, fíjense que hasta ahora lo que nosotros hemos hablado es de romper la membrana, conocer la biología del virus para saber cuáles son nuestros blancos para atacarlo. Entonces nos dirigimos a la membrana para destruirlo antes que penetre a nosotros. Excelente sería tener algunos anticuerpos contra la espícula, de manera que tú puedas tener anticuerpos desarrollados, que eso sería una vacuna o una terapia con anticuerpos contra la espícula, porque eso impediría los procesos de infección y reinfección en los pacientes que ya estuvieran. Entonces tendríamos que hablar allí de síntesis de anticuerpos, probablemente monoclonales, para garantizar la especificidad en la espícula del virus. Ya está ocurriendo procesos de modelaje molecular y síntesis, sin embargo, ahorita están en ensayos a nivel mundial. Yo quiero regresar un momentito al momento del interferón. Nosotros tenemos, gracias a la política del gobierno bolivariano y a la cooperación con la República de Cuba, acceso y disponibilidad para todos nuestros pacientes de interferón, como un desarrollo de biotecnología por parte de la República Cubana. Y esto es importante señalarlo. Esto es gracias a la cooperación binacional que existe en nuestro gobierno bolivariano, históricamente en revolución, que se fortaleció con el comandante Chávez y que sigue realizando el presidente Nicolás para garantizar el acceso a las medicinas. Tenemos también la acitromicina y el tratamiento de cada uno de los pacientes se lleva a diario. Cada uno de nuestros pacientes es evaluado diariamente por la Comisión Presidencial y todos los actores del sistema de salud pública que nos acompañan gracias a la labor extraordinaria de nuestros médicos y al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Tenemos unas preguntas, Palmira. La semana pasada nos preguntaron qué sucedía con las mujeres embarazadas. Bueno, las mujeres embarazadas no tienen ninguna afectación reportada en la literatura y comprobado también en Venezuela por una joven venezolana embarazada que tuvo un niño precioso y sano en el estado Miranda la semana pasada. No hay ninguna afectación en las mujeres embarazadas contagiadas con COVID ni en los niños, y esto es importante. Igual, en nuestra política, en términos de soberanía y atención de salud colectiva, es la atención primaria a nuestras embarazadas y niños, y lo seguimos garantizando a pesar de la pandemia. Y creo que es una reflexión importante entender la salud pública también y colectiva como un hecho de bienestar, hoy en el Día Mundial de la Salud. Es importante. Yo quería compartir una anécdota en relación con el interferón, porque inicialmente nuestra carrera científica comienza en los años 80 aquí en el país, y para ese momento la gente en Cuba, el comandante Fidel Castro, orientó. Ese es un cuento que, claro, que ha relatado el compañero Luis Herrera Estrella, Luis Herrera, y mucha gente dice, pero eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Nosotros asistimos en un momento determinado, cuando estaba comenzando todo el desarrollo biotecnológico a través de proteínas recombinantes, y el interferón fue uno de los primeros genes que se clonó en el mundo, ¿no? Entonces había como, bueno, pero ¿por qué voy a seguir clonando un gen que ya está clonado? Es decir, ¿para qué yo me voy a estar ocupando de eso? Yo quiero descubrir nuevos genes, yo quiero trabajar con cosas nuevas. Y un poco de nuestra
yo diría, de nuestra miopía en términos, o la manera en cómo estaba conducida nuestra ciencia, que tiene que cambiar, porque nosotros tenemos excelentes investigadores, es que no queremos de manera consistente por mucho tiempo trabajar sobre un tema que a lo mejor no nos va a traer muchísimas publicaciones, pero que va a tener un momento de gloria y de uso. Gloria no porque vas a salir en muchas publicaciones y tu nombre va a ser citado hasta la eternidad, que va a ser citado el nombre del comandante Fidel Castro. Pero el hecho de que tú te dediques a una molécula tan fundamental como el interferón para hacer de ella un biológico, un medicamento, que ahora yo pueda tener en un frasquito y disponer de ella como un inhalador y tenerlo a la disposición para el tratamiento de muchísimas enfermedades virales para las cuales no existe un tratamiento específico. Yo creo que nosotros, a los habitantes de esa isla, a ese pueblo cubano, tenemos que darle las gracias. Y el reconocimiento. Y un reconocimiento respetuoso, porque son científicos de altísima calidad, que igual que nosotros pasaron mucho trabajo. Entonces, así es. Yo tengo que compartir con ustedes también y con mi profesora Palmira, que como parte de la comisión presidencial tuve el gusto de conocer al doctor Herrera. Me sentí orgullosa de su labor científica, me sentí humanamente emocionada de tenerlo en Venezuela, de que nos acompañara, de que fuese a ver nuestros pacientes, de que se sentara con nosotros a discutir el mecanismo de interferón como tratamiento clínico, de que compartiéramos con la comisión de médicos chinos y que ellos también afirmaran el uso de interferón como terapia, de que los pacientes nuestros recuperados, y esta hermosa profesora que comentas también, que ya está en su casa recuperada también, haya sido también beneficiaria de este tratamiento de forma gratuita. Esto es fundamental, un reconocimiento a nuestros hermanos cubanos, a la investigación al servicio de la humanidad, que salva vidas, que nos permite avanzar en conocimiento para construir un nuevo modelo civilizatorio. Tenemos preguntas, Palmira. Nos dicen si solo es suficiente con agua y jabón inactivar el virus en superficies. Plásticos, mesas, sí, así es, solo es suficiente. Con agua y jabón, con agua jabonosa, mientras más jabonosa. Yo hacía cita ahí en las transparencias, algunas de algunos videos que explican muy bien cómo es la acción a nivel molecular del jabón sobre las membranas, que están hechas de lípidos también. Y el tener un agua jabonosa y con suficiente tiempo lavarte las manos y lavar la superficie es suficiente para inactivar el virus. Desde Barquisimeto nos preguntan cuál es la diferencia entre la gripe estacional y el coronavirus. Bueno, la gripe estacional está desarrollada por otro virus y conocimos en algún momento en el 2009 la pandemia de la influenza H1N1, que luego que en algún momento se denominó influenza aviar y luego porcina, y que por la similitud del sistema respiratorio hubo el salto evolutivo y pasó de cerdos a humanos. La influenza en este caso tiene un ciclo más corto de actuación, tiene también probablemente, como ya sabemos, un estado febril, y de la gripe estacional se han desarrollado muchísimas vacunas por la tasa de mutación del virus, pero a diferencia del coronavirus, que es importante, la influenza no tiene afectación en el interferón. La influenza no genera necrosis en los tejidos pulmonares, la influenza no se asocia al receptor de angiotensina presente en nuestras células nerviosas, en nuestro tejido pulmonar, en nuestro tejido cardíaco y digestivo a nivel de intestino medio. Entonces, el caso de la gripe estacional, el mecanismo es muy sencillo y se desarrolla entre los 2 y 10 días de contagio máximo, es lo que dura la gripe estacional. En el caso del coronavirus, nosotros tenemos que hay una ventana de pacientes asintomáticos entre 0 y 5 días. Grande. A partir de allí comienza toda una respuesta de producción de IgM, posteriormente al día 15 de IgG, y durante estos 15 días se está desarrollando carga viral. Y en esos 15 días ocurre el despistaje, la prueba rápida que estamos haciendo como un proceso de diagnóstico masivo y personalizado a nivel nacional. Gracias a la misión cubana y a la política del gobierno bolivariano, estamos casa por casa haciendo este diagnóstico y la prueba confirmatoria de PCR. Entonces, las diferencias son evidentemente en los mecanismos de acción y en el caso de la gripe estacional,
que sabemos que también genera un índice de defunción en los pacientes, aquí tenemos un ejemplo en esta lámina de la capacidad reproductiva de enfermedades contagiosas asociadas a virus. Y vemos cómo la gripe presenta un RO, lo que se llama R0, entre 1 y 4, si mal no me equivoco, 1 y 4. Mientras que el coronavirus COVID-19, lo van a ver más arriba del SARS-2003, está entre 1 y 676, reportado en lo último en la literatura. ¿Qué significa esto? Que él tiene una mayor capacidad de propagación. Entonces, por eso es fundamental el distanciamiento físico entre nosotros y garantizar las barreras que usamos como mascarillas. Miren lo interesante del sarampión, cómo el R0 se acerca a 7, altamente contagioso. Miren cómo está la gripe. La gripe estacional está en el puesto número 3, subiendo de abajo hacia arriba después del ébola. Sin embargo, en la medida en que nosotros avanzamos en el R0, estamos hablando de mayor posibilidad de contagio. ¿Por qué propone la política del gobierno bolivariano, documentado en la ciencia médica, en la ciencia clínica del estudio del coronavirus, el distanciamiento? Porque nos permite romper la curva de contagio. El que estemos menos concentrados nosotros, de alguna forma tosiendo, de alguna forma hablando y propagando el virus en nuestros espacios. La idea de esto es aplanar la curva. Tenemos una lámina donde presentamos la curva, en donde no hay medidas de distanciamiento, como ocurre, una elevación de los casos y de la infección, y luego como cuando nosotros comenzamos a distanciar a las personas y tener barreras y medidas de higiene, comienzas a aplanar la curva. Ocurre contagio, pero el número de contagios evidentemente es menor y a lo largo del tiempo, y esto permite que los sistemas de salud no colapsen y garantizar la atención oportuna a cada paciente. Si nosotros no hubiésemos asumido una política definitiva de cuarentena, de distanciamiento social voluntario, estuviésemos en la curva amarilla, lo que hubiese generado muchísimos casos de infección y de letalidad. Yo también quiero presentar y compartir con ustedes la lámina de edad y contagio en Venezuela. Seguimos observando de forma importante que la mayoría de los casos de contagio los estamos diagnosticando entre personas desde los 20 años de edad hasta los 50 años de edad. ¿Qué significa? Que la juventud, y ahí lo podemos ver en el tramo de la edad de 30 a 39, se está contagiando y está propagando el virus. Probablemente se sienten invulnerables. Muchachas y muchachos, nadie es invulnerable al coronavirus. Además hay un grado de responsabilidad. Así es. El hecho de que tú estés asintomático, que no te sientas mal, hace que pero tú tienes una responsabilidad para con tus mayores, para con la población en general. Por eso es que es tan importante la enseñanza social que está trayendo esta enfermedad. El hecho que tú no solamente pienses en tu salud individual, sino cómo tú eres responsable de no contagiar a otros. Así es, yo creo que la corresponsabilidad es un principio que ha manifestado la revolución como un hecho de construcción del gobierno bolivariano, está en la Constitución también, y el hecho de la corresponsabilidad nos hace a todas y a todos de alguna forma conscientes de la acción, que nuestra acción también influye en la salud de los que nos acompañan, en el ejercicio de nuestros derechos y también de nuestros deberes, que somos corresponsables no solo en la participación, sino también en la ejecución de las políticas del gobierno bolivariano. También yo quería compartir con ustedes lo importante cuando vemos el gráfico de género. Ahí tenemos en edad y género cómo está un poco más aumentado los casos de hombres. ¿Qué significa esto? Casualmente, y no es un hecho casual, sino que es un hecho científico, existe mayor número de receptores de angiotensina en el sexo masculino. Eso está asociado evidentemente a todas las señales celulares, intracelulares, neuroquímicas y hormonales que ocurren en los hombres.
Eso es un hecho evolutivo, están así manifestados por el género una mayor presencia de los receptores de angiotensina, que son particularmente los receptores en donde el coronavirus interactúa con nuestras células para integrarse. Y entonces nuevamente hacemos un llamado a nuestra juventud y a nuestros hombres a cuidarse, a cumplir el distanciamiento social voluntario, y con las normas de higiene vamos a romper la ruta de contagio. Teníamos otra pregunta que nos llega por aquí. Para dar respuesta nos dicen, ¿es cierto que hay nuevos síntomas en la afectación del COVID-19? Bueno, comenzamos en diciembre, gracias al reporte de lo que sucedió en China y el anuncio de la OMS, a asociar estados gripales, febriles, tos seca, malestar de garganta y en algunos casos dificultad respiratoria. Posteriormente a todos los estudios se asoció también algún efecto de cólicos y diarreas. Casualmente, nuevamente se identifican mayores receptores de angiotensina en el tejido muscular liso intestinal. Allí también hay mayores receptores. Y luego comenzaron a reportar en la literatura ya para el año 2020, entre enero y febrero, una cantidad de pacientes que asociaban a pérdida del olfato. ¿Qué te pareció ese reporte, Palmira? Pérdida del olfato y COVID. En realidad tiene que ver con el tejido al cual infecta el virus. Tiene afinidad por el tejido nervioso, donde también están esos receptores. En realidad es una estrategia de acceso a una serie de tejidos específicos que van a estar asociados. Si tú estás destruyendo el tejido nervioso asociado al olfato, porque es la vía de entrada, quizás sea un síntoma que podamos estar muy atentos a ello. Si no tienes otra sintomatología como tos, como fiebre, para tempranamente hacer tu cuarentena, observarte de no estar por allí, porque eso ya te está diciendo que tus células están siendo infectadas y que en ti, en tu organismo, se está reproduciendo el virus. Y gracias a estos nuevos síntomas que han sido hallados en la literatura, como parte del ejercicio de investigación clínica en los pacientes, que se está reportando a nivel mundial, nosotros tenemos la plataforma del Sistema Patria. En la plataforma del Sistema Patria, en la encuesta, están todos estos elementos y usted puede señalarlos y de alguna forma hacer una evaluación, autoevaluación de su sintomatología y alertar el estado de salud, y de esta forma está evidentemente contribuyendo al ejercicio de la política del gobierno bolivariano para nosotros identificar los casos y garantizar el acceso a las medicinas y a la atención médica. Y esto nos permite un uso también racional de las tecnologías de la información y la comunicación, emplear la plataforma tecnológica del Internet y de la Big Data para más de 18 millones de venezolanos que se han registrado en la plataforma y que están llenando diariamente su encuesta, hacer el seguimiento de los estados de salud de todas y todos. En realidad, inclusive si usted llenó la encuesta y no tenía ningún síntoma, pero luego a la semana tiene algún síntoma, usted debe volver a llenar la encuesta. Es la única manera en que podamos saber qué está ocurriendo. Eso es fundamental. No, yo ya llené la encuesta a principios de marzo. Pero has tenido que salir a comprar comida, si ha sido necesario que te acerques no solamente al supermercado, sino tuviste que llevar a alguien al hospital, estuviste exponiéndote, tuviste que tomar el transporte público y empezaste a sentir fiebre o pérdida del olfato, pues anda y llena tu encuesta de nuevo. Es importante porque están siendo revisadas periódicamente. Sí, bueno, nosotros ya nos quedan unos pequeños minutos para despedirnos. Agradezco como siempre la presencia de Palmira, de las mujeres de la ciencia y la tecnología, del Sistema Nacional de Ciencia venezolano. Agradezco el aporte de los científicos de nuestro país y hoy felicitar a todos nuestros médicos. Día Mundial de la Salud, es un momento para la reflexión de todo el planeta, de la humanidad. Sigamos avanzando en la construcción de bienestar común, entender la salud colectiva también como un hecho, un ejercicio de responsabilidad. Nuestro llamado a la juventud a cuidarse, a prevenir el contagio, a permanecer en casa, es una medida para la salud de todos, no solo para tu salud. Saludos a nuestro gobierno, a todo el pueblo bolivariano, seguimos trabajando, sabemos que venceremos. Así es, no sé si quedan 2 minutitos, algo para hablar de las recomendaciones, haciendo la revisión bibliográfica en todas las revisiones. No es un antojo del presidente, es
una incorporación consciente de las recomendaciones a nivel mundial. La recomendación es la prevención, porque no tenemos un tratamiento específico, sino para hacer el acompañamiento. La prevención, el lavado de manos y el permitir que te hagan el diagnóstico en tu casa. Conozco de espacios en donde no, porque no quieren a los médicos cubanos, no los han dejado entrar y no se puede hacer el trabajo de hacer el diagnóstico con las pruebas rápidas. Mientras más nosotros diagnostiquemos, más rápido podemos atender a nuestra población. Son las normativas a nivel internacional que tenemos que cumplir, que tenemos que ser abiertos. Las pruebas son de excelente calidad, son del mismo principio que estarían aplicándose en cualquier país del mundo, tanto la prueba confirmatoria, que es el PCR, como la prueba rápidas que se están aplicando en este momento. Entonces, las recomendaciones universales son las que estamos aplicando en este momento. Y yo quisiera llamar a la sindéresis, a la unión, a la comprensión, al uso del conocimiento, a desmistificar a todas las falsas verdades que se están llevando en las redes y a tener fe en que ¿qué es lo que tú harías con esa información que tienes? ¿Cómo procederías? Bueno, así está procediendo el Estado venezolano, como debe ser. Ajá. Aquí hay dos preguntas que llegaron. Nos dicen, ¿cómo puedo saber yo si tengo el virus? Usted tiene que acudir entonces al CDI más cercano y someterse a la prueba rápida para el despistaje del coronavirus. La última que nos llega desde Yaracuy, Gabriela, ¿es cierto que los casos comunitarios son más peligrosos que los casos importados? Lo que sucede con el caso importado es que tenemos de alguna forma la confirmación que viene de un país en donde hubo y hay coronavirus y entonces identificamos la fuente de la infección, donde ocurrió el contagio. En los casos comunitarios es que una persona en una comunidad dada presenta síntomas, se confirma se hace el diagnóstico, se confirma que tiene COVID y tenemos que entonces hacer la pesquisa epidemiológica de cuál fue el momento del contagio. Entonces hay algunas personas que ya no se logra identificar dónde se pudo contagiar y igual tiene COVID, igual lo transmite, igual es portador, igual puede desarrollar la enfermedad y entonces lo importante es la prevención. No es que un caso sea más peligroso que otro, no es así. Es que tenemos que identificar siempre el origen del contagio para hacer la ruta de dispersión del virus y atender a las personas y adicionalmente poder mitigar y romper la curva de propagación. Les agradecemos a todos que nos sigan acompañando el próximo martes. Como bien dice Pamela, llamar a la sindéresis desde el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. También felicitar a nuestros compañeros científicos y médicos que realizan las pruebas y que son la única institución reconocida por la Organización Mundial para la Salud para los diagnósticos, y que lo estamos haciendo con las mejores técnicas científicas y el mejor talento venezolano. Así es. Seguimos adelante, nosotros venceremos. Sí. Chao.